Muy buenas y bienvenidos, hijos del rock and roll. En esta ocasión os traigo al canal el montaje de esta fabulosa carrocería de Lola 1280 de la casa italiana Slotit. La verdad que es un LMP que es súper competitivo, es uno de mis favoritos y bueno, aquí podéis ver con esta decoración de Rothmans qué bonita ha quedado. Si queréis verlo ya sabéis, quedaros conmigo en el ojo del huracán. Buenas de nuevo. Bueno, vamos a proceder a ver qué nos ha enviado esta vez José Hernández Santiago, el canario. Esta carrocería de Lola 1280, que ya veis que está preciosa. Es uno de mis LMPs favoritos. De hecho fue el primer coche cuando yo retomo el hobby que me compré, el Lola Lotus, más conocido por Lola Lotus. Y bueno, el que me lo ha pintado de esta forma, de Rothmans. Bueno, por aquí tenemos algunas piezas, antenas, un limpiaparabrisas que tenemos por aquí también, y una pieza que bueno, a veces venía incluida en el kit, otras veces no. Es una pieza que hace bastante más competitivo al modelo y que sustituye la aleta de tiburón por esta chaveta, ¿vale? Iría colocada aquí, y que el coche pues se vuelve bastante más competitivo. Mejora una cosa asombrosa por quitar el peso de esa zona alta del coche, que es la aleta de tiburón. Bueno, aquí tenemos piezas, más bien cristales, zonas de imitación a rejilla posteriores, traseras, que son estas dos de aquí, luego la veremos cómo van montadas, el parabrisas, los cristales laterales de las puertas, unos espejos que he retocado, ya que en este modelo me gusta cómo lucen los espejos, otra rejilla posterior, las tulipas delanteras y los faros, la simulación de faros que no vamos a montar porque esta carrocería irá destinada a poner kit de luces. Bueno, pues esto es el material. Los espejos lo he rebajado a su mínima expresión, simplemente por el gusto de llevarlo, ya que no son obligatorios, y simplemente porque aparezca ahí el elf y le dé otro aspecto al coche. Si te gusta el canal Torreslot, no te olvides de suscribirte, y si no quieres perderte ninguna novedad, no te olvides de activar la campanita. De esta forma me ayudarás a seguir haciendo más vídeos. ¡Muchas gracias! El parabrisas me ha venido con esa pequeña pieza de aquí a la hora de soltarlo del soporte de inyección, así que con una lima de media caña, con la zona de media caña, para no dejar nada plano y tratar de que se redondee lo mejor posible, pues le voy a ir comiendo así para disimular ese feo. Vale, con mucho cariño y tacto vamos devastando. Se va a seguir viendo igualmente, pero tratar de minimizar el feo que hace. Vale. Bueno, para fijarlo simplemente vamos a llevarlo al sitio. Voy a limpiarlo primero con un poco de papel higiénico, la parte de dentro, ya que si no luego va a ser más difícil su limpieza. La dejo caer en su sitio, en estos dos tetoncitos de aquí, tratando de no tocar otra vez la parte interior con unas pinzas o con lo que sea. Vale, ahí está. Que tome asiento y vamos a dejarle caer ahí un poco de B7000, con mucho cuidado de que no toque nunca el cristal, ya que el B7000 es un poco complicado de quitar. Vale, dejamos caer ahí una gota, el hilo ese, evitamos que caiga en el cristal, dejamos caer otra gotita aquí y de esta forma ya tenemos fijado el cristal.
Vamos a moverlo un poquito en su alojamiento para que el B7000 pueda entrar mejor. Así, sacamos y volvemos a meter el cristal. Y de esta forma ya tenemos bien puesto la luna delantera. Vale, ahora fuera de cámara está tocándolo un poquito más y hay que empujar a la luna delantera hasta que haga clic con estas dos piececitas de aquí, que no sé si se va a apreciar en la cámara. Tiene aquí como dos salientes el cristal y termina haciendo clic. De esta forma se queda así. Vale. Para las lunas laterales de la cabina vamos a proceder igual, vamos a limpiar y tiene mano, por supuesto. Vamos a guardar la mano, vamos a colocarla en su sitio. Este agujero se me ha cerrado, vamos a volver a abrirlo. Al echar la pintura a José, es tan pequeño el agujerito que se ha cerrado. Bueno, no hay problema, ya está abierto otra vez de nuevo. Vamos a repasar ya también este para limpiar. Vale, y lo volvemos a tratar de colocar en su sitio. Vale, ahora sí. Dado que esta parte de la cabina interfiere poco en la flexión de la carrocería, ya que el truco que todo el mundo conoce de este coche es dejar estas partes sueltas de aquí, que no es más. Bueno, ahora cuando lo peguemos lo veis. Vamos a poner un poquito de cianocrilato en esta parte. Vale, en aquella parte que está tapado de pintura podemos dejar caer cianocrilato, como es en este caso este tetón de aquí y el tetón de atrás. En cambio, en el de arriba, bueno, queda bastante escorado, yo le voy a poner, pero hay que tener en cuenta a veces los vapores del mismo cianocrilato. Vale, ahí está. Vamos a colocar el otro. Esta parte de aquí, debido a que entra como entra, casi mejor pegarlo una vez que esté colocado en el sitio. Volvemos a llevarlo al sitio. Vale. Ahí está, le hacemos un poco de fuerza. Ha subido al sitio, perfecto. Y ahora sí, cogemos ciano, le echamos en los puntitos un poquito. Ahí está, que se manche. Son machimbrados muy chiquititos, la verdad que aquí Slotit podía haber hecho el macho un poco más largo. De esta forma podíamos haber incluso puesto arandelas de junta tórica de SRC, que es lo que acostumbro poner en los cristales. Bueno, ya tenemos los cristales puestos y este es el resultado de cómo queda la cabina. Vale. ¿Aún no sabes navegar por la página Torreslot? No te preocupes, aquí te enseño cómo. Buscamos Torreslot en el buscador de YouTube. Nos vamos aquí al canal y aquí tenemos en la barra superior vídeos y lo más importante, listas. Tenemos entradas con cada coche que ha aparecido por el canal y vídeos para preparar dicho coche. Por ejemplo, si nos metemos en el McLaren de Thunder Slot, aquí tenemos la preparación, el montaje en transversal, cómo recortar o devastar un eje y un montón de vídeos más para asegurarnos de que podemos montar el coche en condiciones. Por ejemplo, os muestro también aquí el Porsche. Espero que os haya gustado. Os dejo con el vídeo. Aparte de dejar puesta ya la aleta de tiburón, como ha dejado José ya pegada con Glue and Glaze, una de las piezas que genera más confusión, bueno, hay dos. Una de ellas es este paso de rueda de aquí, es una pieza que hace como una S, aquí lo podéis ver mejor, y esa pieza suele generar confusión a la hora de dónde va colocada cuando la gente se compra el kit en blanco o un pintor no tiene demasiada experiencia.
Otra pieza que también va colocada este derivador de aquí, esa pieza también es independiente del morro y es donde está el truco que comentábamos antes, que es dejar suelto de esa zona las dos partes para que esto se mueva así respecto al morro, ¿vale? Bueno, pues ya estáis viendo como la forma que tiene la pieza, así que no hay nada más que mencionar. Vamos a colocar las tulipas en su sitio. La tulipa tiene dos machos aquí y una pieza que encastra abajo y que tiene aquí una pequeña rebaba que voy a eliminar. De esta forma aseguraremos que entre bien en su sitio. Bien. Esta tulipa es la del otro lado, así que primero vamos a encastrarla de debajo, ya ha entrado en su sitio, y luego vamos a hacer fuerza al machimbrado hasta que entre en su sitio, pero se me ha olvidado limpiarla. Vale, limpiamos, encaramos de abajo la tulipa, ahí está, y luego arriba, ahí está, ahí ha entrado a su alojamiento y de esta forma se queda colocada perfecta. Para su fijación, simplemente con un par de puntitos de cianocrilato en esos dos tetoncitos que salen. Ahí está, un puntito, otro puntito, y de esta forma esta pieza se queda bien segura. Listo. Para colocar los espejos, simplemente lo presento en su posición, le hago fuerza hasta que entren al sitio más bajo, que se quede más o menos plano en la vista del coche, y con un poco de cianocrilato en la base le dejo caer una pequeña cantidad y con esto es suficiente. En la parte trasera tenemos este metacrilato que hace la simulación de una rejilla y yo no sé cómo lo hago, pero siempre pierdo una. Bueno, la cosa es muy sencilla. Colocamos un poquito de B7000 aquí mismo, con mucho cuidado. Y dejamos caer la pieza en su posición. De esta forma queda debidamente colocada y asegurada para evitar su posible pérdida. Bueno, para piezas difíciles de colocar, esta de aquí, y ahora muestro cómo es la colocación. Dudo que me salga bien en vídeo, pero vamos a intentarlo. Esta rejilla de aquí, lo que os aconsejo es que esté libre de ninguna rebaba lateral, ya que es difícil su entrada, y esto va a ayudar a que entre mejor. Unas pinzas y hay que colocarlo de esta forma, la entrada es así, desde atrás, y luego levantarla hacia atrás. Entonces, aquí hay tres tetoncitos, ¿vale? Pues solo tenemos que encarar el de arriba y luego los otros es para sustentar la pieza en estos dos salientes que tiene aquí la pieza, que no sé yo, sí, se sale así en ángulo recto, pues esa pieza tiene que entrar ahí. Colocamos primero, si puedo, la parte trasera. Vale, creo que lo tengo. Y ahora hay que empujar. Mira, pues esto siempre me ha costado horrores. La verdad que ha entrado la primera. Bueno, aseguramos que esté bien en su sitio. Y de esta forma lo tenemos. Yo lo he fijado dándole un puntito de cianocrilato a ese machimbrado. No lo voy a poder mostrar quizá a la cámara. A ver. A ese machimbrado un puntito de cianocrilato. Apenas mancharlo. Vale, no lo estoy manchando. Ahora sí. Vale. Y luego los laterales de la pieza
le dejo correr un poquito de B7000 para evitar que la pieza retroceda y se salga de su alojamiento. Así, de esa forma, es como pego esa pieza. Bueno, para fijar el alerón simplemente lo introducimos, y este alerón lo bueno que tiene es que tiene las patas muy largas, entra con algo de rigidez al soporte, y no le voy a poner ningún tipo de cola ni nada, porque este alerón es de lo mejor que tiene Slotit, la verdad. No sé en otros LMPs, también en el R18 es difícil de que el alerón se desprenda, pero en este caso este entra perfecto, y en caso de que se salga es muy fácil de volver a colocar, y volver a perderlo es bastante difícil. Por lo tanto, este es el trabajo ya terminado para mí. No voy a poner las antenas ya que no me gustan en los cristales. La tulipa esta delantera coge otra sujeción cuando colocamos el Lexan, que no lo tengo. Así que cuando se coloca el Lexan aquí, ya la tulipa no cede nunca más para abajo. Bueno, pues hasta aquí el montaje de este fabuloso Lola B1280 de la casa Slotit. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.